el análisis dimensional estudia la forma de cómo se relacionan las magnitudes derivadas con las fundamentales. Toda unidad física está asociada con una dimensión física. Así, por ejemplo, el metro está asociada con la dimensión de longitud, que llamaremos L. También lo ves, por ejemplo, el kilogramo está asociada con la dimensión de masa, que llamaremos M. Y, por ejemplo, el segundo está asociada con la dimensión del tiempo, que llamaremos T mayúsculo. Sin embargo, existen otras unidades como el metro sobre segundo, que es una unidad de la velocidad. Esta unidad puede expresarse en términos de las unidades antes mencionadas. Por ejemplo, la dimensión de velocidad es una combinación entre la dimensión de longitud entre la dimensión de tiempo. Por ejemplo, también la aceleración, la potencia, el trabajo, la fuerza, etc. Todas estas las podemos expresar en términos de la longitud, de la masa o del tiempo. La idea fundamental del análisis dimensional es comprobar la veracidad o la falsedad de una ecuación. Bien, entonces, ¿para qué sirve? Primero, sirven para expresar las magnitudes derivadas en términos de las fundamentales. Segundo, también sirve para comprobar la veracidad de las fórmulas físicas. Por ejemplo, saber que una ecuación como esta, A igual a B por T más C, está relacionada con la aceleración. Entonces se quiere comprobar que esa ecuación realmente tenga las unidades de la aceleración. Tercero, para deducir fórmulas a partir de datos experimentales. Esas tres son los objetivos fundamentales del análisis dimensional: expresar las magnitudes derivadas en términos de los fundamentales, comprobar que una ecuación sea cierta y deducir fórmulas a partir de datos experimentales. Bien, entonces, para tener en cuenta: ecuación dimensional, principio de homogeneidad, números, ángulos, logaritmos o razones trigonométricas. Me refiero a ecuación dimensional cuando hago referencia a lo siguiente. Por ejemplo, tengo una variable física denominada A. Esa variable física simplemente se llamará magnitud física A. Pero si esa magnitud física la pongo entre corchetes, haré referencia a la ecuación dimensional de la magnitud física de A. A solita simplemente es magnitud física. Magnitud física de A. Entre corchetes, ecuación dimensional de A. Básicamente lo que me expresa esto es las unidades que tiene la magnitud física. Por ejemplo, si tengo velocidad, la V representa velocidad, pero si lo pongo así, representa las unidades de la velocidad. El principio de homogeneidad. Lo que me dice ese principio es que si tengo una expresión como la siguiente, A más B menos C es igual a D, significa que cada término tiene las mismas dimensiones que hacen que la ecuación sea homogénea en cada uno de los términos. Lo que significa, si tengo A más B menos C igual a D, significa que la dimensión de A tiene que ser igual a la dimensión de B, al igual que la dimensión de C, como la de D. Ese es el principio de homogeneidad. Y si tengo números, ángulos, logaritmos o razones trigonométricas, ya vemos esto, la dimensión o simplemente una magnitud que se llama B. Cualquier número, ángulo, logaritmo o razón trigonométrica, la dimensión de eso, de una expresión como esta, simplemente es la unidad. Esas son las tres cosas importantes por el momento que hay que tener en cuenta para el análisis correcto de las dimensiones de una ecuación. Bien, entonces hagamos como ejemplo el siguiente. Ejemplo número 1. Hallaremos la ecuación dimensional de la velocidad. Se sabe que la velocidad se calcula como distancia sobre tiempo. Esa es la ecuación de la velocidad.
Pero si queremos entonces encontrar la ecuación dimensional de v, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ecuación dimensional de la velocidad tiene que ser igual a la ecuación dimensional de la distancia sobre la ecuación dimensional del tiempo. Ya habíamos dicho que la distancia está relacionada con la magnitud de longitud o con la dimensión de longitud y la unidad de tiempo está relacionada con la dimensión de tiempo. De esa manera, la ecuación dimensional de la velocidad es longitud sobre tiempo o lo que es lo mismo, longitud por tiempo a la menos 1. Esa es la ecuación dimensional de la velocidad. Como ejemplo número 2, realizaremos también la ecuación dimensional de la aceleración. Se sabe que la aceleración es igual a la velocidad sobre el tiempo, lo que significa que la ecuación dimensional de la aceleración tiene que ser igual a la ecuación dimensional de la velocidad sobre la ecuación dimensional del tiempo. Anteriormente encontramos que la ecuación dimensional de la velocidad es longitud por tiempo a la menos 1. Y la ecuación dimensional del tiempo es t. De esa manera, la ecuación dimensional de la aceleración va a ser L por t a la menos 1. Este t sube, que también me quedaría a la menos 1, y me daría que la ecuación dimensional de la aceleración es igual a L por t a la menos 1 más menos 1 menos 2, que sería la ecuación dimensional de la aceleración. Siguiendo con otro ejemplo, el ejemplo número 3 nos dice que hallemos la ecuación dimensional de la fuerza. Se sabe que por segunda ley de Newton la fuerza está dada como la masa por la aceleración. Entonces la ecuación dimensional de la fuerza tiene que ser igual a la ecuación dimensional de la masa por la ecuación dimensional de la aceleración. Anteriormente se mencionó que la ecuación dimensional de la masa es la m y la ecuación dimensional de la aceleración, que fue la que calculamos anteriormente, es unidad de longitud por unidad de tiempo a la menos 2. Esta sería la ecuación dimensional de la fuerza, que me dice que tiene unidades de masa, unidades de longitud y unidades de tiempo a la menos 2. Ejemplo número 4. Hallaremos la ecuación dimensional del trabajo. Se sabe que el trabajo está dado como el producto de la fuerza por la distancia. Entonces, para calcular la ecuación dimensional del trabajo, esta tiene que ser igual a la ecuación dimensional de la fuerza por la ecuación dimensional de la distancia. Así pues, tenemos lo siguiente. De la fuerza, que fue lo que obtuvimos anteriormente, tiene unidades de masa, unidades de longitud y unidades de tiempo a la menos 2. Y de distancia, las unidades son de longitud. De esa manera tenemos que la ecuación dimensional del trabajo es unidad de masa, longitud por longitud me da longitud al cuadrado y por tiempo a la menos 2, que sería la ecuación dimensional del trabajo. Por último, realizaremos el ejemplo número 5 que nos dice que hallaremos la ecuación dimensional de la potencia. Sabe que para calcular la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. De esa manera, la ecuación dimensional de la potencia tendrá que ser igual a la ecuación dimensional del trabajo sobre la ecuación dimensional del tiempo. Y anteriormente obtuvimos que la ecuación dimensional del trabajo es masa por longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2 sobre la ecuación dimensional del tiempo, que es t. De esa manera tenemos que la ecuación dimensional de la potencia es masa o unidades de masa por unidades de longitud al cuadrado por unidades de tiempo a la menos 2, y ese tiempo, para subirlo al numerador, quedaría t a la menos 1. Y tendremos que la ecuación dimensional de la potencia es masa, longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2 más menos 1 menos 3, que sería la ecuación dimensional de la potencia. Bien, esto ha sido todo por el primer ejemplo, el primer desarrollo de ecuaciones dimensionales. En los siguientes videos desarrollaremos problemas un poco más complejos aplicando el principio de homogeneidad y aplicando esos cálculos obtenidos en ese momento.